Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de manera breve y clara sobre 3 aspectos claves de la contratación estatal: la responsabilidad de las partes, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. En esta ocasión me acompañan Andrés Holguín, Lina Moreno, Lian Becerra y quien les habla, Diana Guzmán. Comencemos. Andrés, quisiera preguntarte por la responsabilidad que tienen las partes en un contrato estatal. Claro que sí, compañeras. Para responder esa pregunta sobre la responsabilidad de las partes en un contrato estatal, quiero iniciar con una premisa que es fundamental, y es que el Estado, en cumplimiento a sus fines esenciales, debe responder o resolver necesidades de la ciudadanía o de la misma entidad. Y uno de los vehículos o instrumentos para resolver esas necesidades es la contratación estatal, la cual debe desarrollarse en 3 etapas. La primera de ellas, pues la etapa precontractual, otra contractual o de ejecución y la etapa postcontractual. Y desde estas etapas, pues es ya distribuir las responsabilidades y los roles de cada una de las partes. Entonces veamos esas responsabilidades o roles que tienen las partes del contrato en estas etapas. En la etapa precontractual, la entidad pública tiene la responsabilidad de estructurar y soportar los estudios y documentos previos, donde justifiquen esa necesidad que deben atender o resolver, determinar las especificaciones técnicas para cumplir el objeto contractual, el estudio de mercado que justifique ese valor a contratar, el estudio y la asignación de riesgos y exigencia de pólizas en caso de ser requeridas, y posteriormente la creación del pliego de condiciones con esas exigencias y requerimientos que debe cumplir el contratista, e iniciar el proceso de selección correspondiente del contratista, cumpliendo con los principios de la contratación pública, como es la transparencia, la pluralidad de oferentes y la selección objetiva. El interesado en contratar, pues en esta etapa todavía no es parte del contrato, pero está en ese proceso, y lo que debe hacer es cumplir con las exigencias exigidas y aportar la documentación requerida por la entidad. De ahí pues, viene la celebración del contrato y por ende inicia la etapa contractual. En esta etapa la entidad pública tiene como responsabilidad velar y supervisar al contratista para que éste cumpla con el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo. El contratista, por su parte, pues deberá ejecutar el objeto contractual y cumplir sus obligaciones en los tiempos establecidos en términos de calidad y bajo los principios de eficiencia y eficacia. Por último, en la etapa postcontractual, el contratista pues ya debe hacer entrega del bien o servicio contratado y la entidad pública pues recibir el bien o servicio y proceder con la liquidación del contrato. Para continuar con el siguiente tema, quisiera que nuestra experta Lina nos explicara cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la contratación pública. Claro que sí, compañera. Mira, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son herramientas jurídicas que permiten resolver disputas contractuales sin la necesidad de acudir directamente a la justicia ordinaria o en su efecto a lo contencioso administrativo. En la contratación estatal su uso es altamente recomendable, pues contribuyen a evitar la suspensión de obras, reducir costos y garantizar la continuidad del servicio público. Estos mecanismos están regulados principalmente por la Ley 640 del año 2001 y la Ley 1563 del año 2012. Entre estos mecanismos encontramos la conciliación, la cual es un proceso mediante
Un tercero neutral denominado conciliador facilita un acuerdo entre las partes. Esta conciliación puede ser judicial o extrajudicial. El acuerdo tiene fuerza ejecutiva. Esta previene el proceso largo y costoso. Tiene aplicaciones, aclaraciones de cláusulas y reconocimiento de mayores costos. El ajuste de plazo y pagos. También encontramos la amigable composición. Es donde las partes designan a uno o varios amigables componedores quienes estudian el conflicto y emiten una decisión basada en criterios de equidad y se aplica en disputas técnicas, cantidades de obras y ajustes económicos y técnicos. Otro mecanismo es el arbitraje. Consiste en que las partes someten la controversia a un tribunal arbitraje que emite un laudo arbitral con efectos de sentencia judicial, que esto puede ser en derecho, en equidad, donde es más rápido que un proceso judicial ordinario y permite la intervención de profesionales especializados en contratación estatal. Además, es útil en reclamación por desequilibrio económico y cumplimiento en controversias financieras. Otro que es importante es la mediación. Aunque es menos empleada en el sector público, consiste en que un mediador facilita el diálogo entre las partes para que éstas encuentren por sí mismas una solución. Entre tanto encontramos un ítem que me parece importante porque, mira, esto favorece el entendimiento temprano, reduce la posibilidad de que el conflicto se escale. Mira, además de esto, encontramos una importancia de los más, que son reconocidos como los métodos alternativos de solución de conflicto en la contratación estatal, porque además reduce tiempo y costo, evita la congestión judicial, permite la continuidad del contrato, fomentan el diálogo y la solución oportuna de controversias, ayuda a preservar el equilibrio económico del contrato y en su efecto minimiza riesgos y garantiza eficacia administrativa. ¿Ya? En consecuencia, los más se convierten en una estrategia clave para gestionar adecuadamente los riesgos contractuales y garantizar el cumplimiento oportuno del objeto contractual. Eso es, compañera. Finalmente, quisiera preguntarle a Lian respecto a las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa en la contratación estatal. Muchas gracias a todos nuestros invitados por escuchar este podcast. Es importante que nuestra audiencia sepa que las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de contratación estatal se centran en garantizar el control judicial de la actividad contractual de las entidades públicas, resolviendo controversias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos contractuales, la interpretación, ejecución y terminación de los contratos, así como la responsabilidad patrimonial derivada de estos. Pues la intervención asegura la protección del interés general, la transparencia y el respeto por los principios que rigen la contratación pública en Colombia. Entonces, en este podcast es importante, nosotros resaltamos la importancia sobre estos temas y nada, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión para seguir explorando el mundo de la contratación estatal. Muchas gracias a nuestros invitados. Finalmente quisiera concluir lo siguiente. La contratación estatal exige un ejercicio responsable por parte de la entidad contratante y del contratista, quienes deben actuar bajo principios de transparencia, planeación y eficiencia para garantizar el buen desarrollo del contrato. El equilibrio económico es un principio fundamental en la contratación estatal. Su preservación evita que una de las partes soporte cargas desproporcionadas derivadas de factores externos o imprevistos.
Por otra parte, los mecanismos alternativos de solución de conflictos constituyen herramientas fundamentales para gestionar conflictos contractuales de manera temprana y eficiente y económica. Su uso reduce tiempos, costos y evita una suspensión del objeto contractual. Por último, la jurisdicción contencioso-administrativa es la instancia competente para resolver controversias cuando no es posible solucionarlas mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Su intervención garantiza un control judicial especializado, aunque sus tiempos procesales suelen ser prolongados. Y así llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarnos y por dedicar unos minutos a aprender un poco más respecto a la contratación estatal en Colombia. Hasta la próxima.